Vamos a abrir directamente la palabra, vamos a tener la palabra del Señor abierta, vamos a tener una libreta de apunte, un esferográfico, para que usted pueda, pues, tomar nota de a todo aquello que usted considera que trae a su vida realmente una aplicación oportuna, directa, concisa para la toma de decisiones en su diario vivir. Esta razón que vamos a ver tiene por nombre: debemos ser guiados por el Espíritu de Dios para evitar pérdidas prematuras. Quiero que puedas subrayar esta última parte: pérdidas prematuras. Al final, todos estamos expuestos a perder en un momento dado o a cumplir algún tipo de función que realicemos en cargo de esta tierra. Muchas veces toca que eso que hemos venido haciendo y que tal vez la proyección era a largo plazo, se nos sea quitada al corto plazo o al mediano plazo. Y por eso es fundamental que tú y yo nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios para evitar pérdidas prematuras. Y esto tiene que ver con el llamado que el Señor nos ha hecho. El llamado. Debemos recordar que nuestro tema 2024 tiene que ver con perseverar, una iglesia que persevera en su llamado. Y todos y cada uno de los siervos del Señor hemos sido llamados a servir a quien es el dueño de toda la creación. Nos identificamos como siervos. La palabra en el griego es doulo. Y cuando asociamos esta palabra y la traemos a nuestro contexto, estaríamos hablando de un esclavo. Y es un esclavo por amor a Cristo Jesús. Y un esclavo hace lo que su amo le demanda o lo llama a realizar. Y es en ese marco que nosotros debemos de comprender que esta razón que tiene que ver con la idea de evitar, si escuchamos la voz del Espíritu Santo de Dios, si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, podremos evitar pérdidas prematuras. En ese sentido, el llamado de Dios es un asunto serio, o usted lo puede aún enfatizar mejor, muy serio. El llamado de Dios es muy serio. Dios no toma a la ligera lo que ha invertido en cada uno de sus hijos. ¿Cuál es la inversión que Dios invirtió en usted y en mí y en todo aquel que hoy tiene a Cristo en su corazón? ¿Cuál es esa inversión que Dios ha hecho en nosotros? Déjame decirte que si lo queremos ver desde ese punto de vista, estaríamos hablando de que el Señor tuvo que pagar un precio para que tú y yo llegáramos a ser hijos de Él, siervos de Él, discípulos de Él, seguidor de Él. Ese precio es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Hace un tiempo atrás tuvimos la oportunidad de tener un tiempo de estudio bíblico, la sangre preciosa de Cristo. Y ahí aprendimos mucho respecto al valor de la sangre del Señor Jesucristo. Y es precisamente esa sangre el único pago que el Padre aceptaba para que tú y yo seamos redimidos de nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre, y no cualquier sangre, no hay remisión de pecados. En tal sentido, tú y yo hoy tenemos la bendición, y siéntase privilegiado por la bendición que hemos recibido, el amor infinito del Señor expresado en la cruz del Calvario, donde el Hijo, por la gracia que nos ha alcanzado, dio su vida en pago por rescate tuyo y mío, para que ahora nos podamos constituir hijos de Dios, siervos de Dios. Y en ese sentido, Dios no toma a la ligera lo que ha pagado por nosotros, lo que ha invertido por ti y por mí. Porque a quien se le da mucho, mucho se le demanda.
Veamos qué dice Lucas capítulo 12, versículo 48. Acompáñame a ver Lucas capítulo 12, versículo 48. Y dice la palabra del Señor en esta porción bíblica: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que, amado hermano, ¿qué es lo que hemos recibido? ¿Qué es lo mucho que hemos recibido? No tengamos en poco nuestra condición ahora en Cristo Jesús. Tenemos que realmente valorarla y respetarla. Por lo tanto, eso significa que ustedes, al igual que este siervo inútil, no podemos poner en poco jamás la inversión de Dios sobre cada uno de nosotros. No podemos. He ahí la necesidad, la razón primordial por la cual debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para evitar pérdidas prematuras. Si abandonamos un ejército en tiempo de guerra, con frecuencia el castigo es la ejecución. Es un principio. Y lo vuelvo a repetir. Si abandonamos un ejército en tiempo de guerra, con frecuencia el castigo es la ejecución. Y no me saque, amados hermanos, de contexto, porque no voy a utilizar palabras mías. Voy a utilizar la palabra del Señor y voy a utilizar el adjetivo que el Señor ha revelado en su palabra. Maldita toda persona que en tiempos de guerra retenga sus dones y habilidades. Esta palabra es fuerte, porque a través del tiempo y la enseñanza tradicional, muchas veces se nos ha acercado de manera intelectual en ese sentido de que es prohibido decir esta palabra. Vamos a ver qué dice Jeremías 48:10 para que se den cuenta que no lo estoy sacando de mi propio vocabulario, sino que efectivamente es un adjetivo que en el Antiguo Testamento lo encontramos cuando el Señor le dio palabra al profeta Jeremías. Y dice Jeremías 48:10: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Es lo que el Señor a través del profeta Jeremías le enviaba a decir al pueblo. Qué importante es para nosotros, procesando, digiriendo, analizando y obteniendo una aplicación a nuestros tiempos, que efectivamente podamos consumir esta hermosa nutrición espiritual para que nuestra toma de decisiones no quede, amados hermanos, simplemente a la deriva. Hoy queremos resaltar a través de esta introducción en esta razón la importancia de valorar la inversión de Dios en nosotros y las consecuencias de no actuar conforme lo demanda nuestro Padre Celestial. Hay una porción precisamente en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, que es bastante extensa. En el capítulo 13 de Primera de Reyes, usted tiene ahí un hermoso relato bíblico, desde el versículo 1 hasta el 26. En honor al tiempo voy a tratar de tomar ciertos aspectos de esta porción. Usted en su casa puede tomarse después el tiempo y leer y releer, estudiar a profundidad este capítulo de Primera de Reyes, capítulo 13. Aquí encontramos lo que reciben aquellos que obedecen la palabra de Dios y aquellos que desobedecen. Qué importante es obedecer la palabra de Dios, porque si no,
tenemos que atender las consecuencias que vienen por haber desobedecido lo que Dios ha establecido. Y en esta expresión bíblica vamos a obtener realmente que es necesario tener afinado nuestro oído espiritual para discernir correctamente cuál es la voz del Señor para nuestra vida. Y que esa voz que es producto de nuestro estudio profundo de la palabra del Señor tiene que venir como guía en donde el Espíritu Santo nos ha guiado a realmente escuchar la voz de Dios. Vamos entonces a tomar ciertos versículos de esta porción de Primera de Reyes, capítulo 13, del 1 al 26. Por ejemplo, en el versículo 1 dice que había un varón de Dios por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. En esa época estaba Jeroboam de rey. Y dice ahí, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David, que de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, que es uno de los reyes que comenzó a gobernar a corta edad. Este comenzó a los 8 años. Hay uno que empezó a los 7, pero Josías empezó a los 8. El cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Pero mire lo que pasa a continuación. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Como principio, ¿no? Sabemos quién acampa alrededor de todo cristiano, y es el ángel de Jehová. Sabemos que el Señor, cuando usted obedientemente está haciendo lo que Dios ha dispuesto, usted se deja guiar por el Espíritu Santo y obedece a aquel que es el dueño de toda la creación, que es el Todopoderoso. Sabemos de que estamos respaldados. Este siervo estaba respaldado. Él fue a hacer exactamente lo que el Eterno había demandado que hiciera en ese lugar, con muchas instrucciones precisas. En el versículo 6 encontramos cuando dice: entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios, dice la palabra, oró a Jehová. Este varón oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Tal como había sido, quedó. Y el rey dijo al varón: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Y ponga atención al versículo 8, porque aquí están las instrucciones que había recibido él, como usted y yo recibimos instrucción a la luz de la palabra. Mire lo que dice el versículo 8. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así, versículo 9, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, porque así me está ordenado. Obediencia, bendición. El amo dispone, el siervo obedece. Es una regla, es un principio. Y miren la convicción de este hombre que había recibido instrucción y estaba cumpliéndola a cabalidad. Paso a paso, este hombre estaba cumpliendo lo que el Señor le había dicho. Y en esta ocasión, él se pudo haber sentido tentado porque el rey le estaba invitando, en este caso, a que vaya con él. Imagínense una invitación muy
muy interesante, ¿no? Era una autoridad máxima, era un hombre de poder, era el hombre que lideraba, lo invitaba a este siervo del Señor. ¿Con qué finalidad? Comer y beber. Pero aquí encontramos la convicción del siervo. El siervo dice, versículo 9, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Tres cosas importantes. No comer pan, no beber agua, ni regreses por el camino que fueres. Instrucciones aparentemente sencillas y fáciles. Y este hombre las estaba cumpliendo. Creo yo que en el manual de vida por excelencia, que es la palabra del Señor, compilada en 66 libros en el canon bíblico, al cual usted en este momento accede a través de ese libro que ha compilado llamado Biblia, encontramos disposiciones claras para todos los siervos. Qué difícil puede ser que usted y yo comprendamos lo que el siervo había recibido. No comas pan, no bebas agua y no regreses por el camino que fueres. Sencillo, sencillo. Recuerde que nuestra razón, la que estamos viendo en este momento, se titula Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios para evitar pérdidas prematuras. Pueden ser derrotas, pueden ser consecuencias de desobediencia, como usted la vaya ajustando a su manera de comprenderla en este día. Continuemos con el relato de Primera de Reyes 3. Aquí estamos, hasta ahorita todo muy bien. Todo está muy bien. Pero ¿qué es lo que normalmente ocurre a nuestro alrededor cuando escuchamos de un acontecimiento sobrenatural? Sabemos que por naturaleza se difunde ese evento, se prolifera de boca en boca y comienza a trascender el acontecimiento ocurrido. En otras palabras, era un milagro porque Jeroboam, al haber extendido la mano, se le secó. Él pidió al siervo del Señor que clamara a Jehová para que le restaurara la mano. Efectivamente lo hizo así y volvió la mano a la normalidad. Ese evento trascendió fronteras. Imagínense si eso hubiese ocurrido en estas épocas. Ya estuviéramos, pero por millones de reproducciones en el mundo entero. Eso se proliferaría rápidamente. En esa época no había lo que es Facebook, no había Instagram, no había Twitter, no había nada de esas cosas, ¿no? Ni otras redes más. Pero sin embargo, se difundió la noticia. Fue difundida de una manera interesante, porque mire lo que viene a continuación. En el versículo 11 dice que moraba entonces en Betel un viejo profeta. Un viejo. El uno era joven y el otro era viejo. El joven había hecho todo lo que se le mandó hasta ese momento. Pero lo que había ocurrido trascendió y llegó a oídos de este viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Se difundió de una manera maravillosa. Imagínense, rapidito se difundió. Versículo 12 dice, y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Le interesó. Este era un viejo profeta que no había recibido palabra hasta ese momento. Pudiéramos etiquetarlo como alguien que estaba apartado. Bien, dice inmediatamente, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensillame el asno, y ellos ensillaron el asno y él lo montó. Versículo 14 dice que este hombre, este profeta viejo, yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Eso no le estaba prohibido. Él estaba respondiendo
honestamente, una pregunta muy sincera, muy básica. Versículo 15 dice, entonces le dijo el viejo profeta, ven conmigo a casa y come pan. Era la segunda vez que este siervo joven de Dios recibía la misma proposición. Ven conmigo a casa. En otras palabras, ¿cuántos de nosotros en estos tiempos no somos llamados a desviarnos del camino por el cual el Señor nos mandó a caminar? ¿Cuántas veces nosotros, al no tener clara la voz del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y ser guiados por Él, dejarnos guiar por Él y no obedecer esa voz, hemos tomado decisiones contrarias a lo que Dios nos ha determinado? En el caso de Jeroboam, cuando le propone esto a este siervo, el siervo fue enfático y dijo, no me está permitido comer pan, ni beber agua, ni regresar por el camino que he venido. Y lo cumplió y él se fue. Pero ahora vemos una segunda escena en donde le vuelven a proponer lo mismo, ven conmigo a casa y come pan. Versículo 16 dice, mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Si el versículo terminara ahí, dijéramos, qué hombre para más obediente al Señor, qué siervo para más obediente a la voz del amo. Pero resulta que el capítulo no termina ahí y la historia continúa. Versículo 17 dice, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Lo volvió a enfatizar, conocía bien la palabra, como muchos de nosotros, intelectualmente muy preparados, decimos, muy empoderados de la palabra. La recitamos de memoria, pero eso no es suficiente. Dice nuevamente el versículo 18, y el otro, refiriéndose a este viejo profeta, le dijo, mintiéndole. Quiero que subrayes esta palabra, mintiéndole. El viejo hombre, ese viejo profeta, ahí vemos muy claro en el texto bíblico, dice mintiéndole. Hubo una acción de mentira. ¿Quiénes son los que mienten? Si usted está en la palabra, si usted está en intimidad con el Señor, si usted ora todos los días, o si usted busca la presencia del Señor, si usted dice amar al Señor, guarda sus mandamientos, usted se esfuerza cada día por buscar la dirección del Señor, creo yo, sin temor a equivocarme, que ninguno de nosotros viviera en la mentira, ni en el chisme, ni en el cuento, ni en la difamación, ni en ningún tipo de pecado. Nos esforzaríamos por vivir en santidad. ¿Qué nos dice el versículo 18? Que este viejo profeta, mintiéndole, dice la palabra, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces, mire lo que pasa, volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Ponga mucha atención, amados hermanos, qué es lo que está ocurriendo en los actuales momentos. En los actuales momentos, usted y yo, como conocedores de lo poco que hemos podido profundizar a la luz de la palabra, sabemos que en los tiempos finales muchos apostatarán de la fe. Hay muchos falsos maestros. Hay muchos engañadores alrededor nuestro. ¿Y cuánta gente hoy por hoy que tal vez está obedeciendo a medias, porque estudia a medias la palabra, porque tiene a medias una relación delante del Señor? Tal vez lo pudiéramos decir como el famoso cristiano híbrido o luciérnaga o lai, que un día tiene un pie en la iglesia y otro día tiene el pie en el mundo. Un día obedezco y otro día tal vez lo dudo. Vemos acá, amados hermanos,
que este siervo de Dios, que tenía una orden directa de parte del eterno y soberano Dios, y que la había cumplido en las dos ocasiones hasta cierto punto, bien, pero se deja engañar, se dejó engañar. Y eso se lo digo a usted con mucha sinceridad y lo en reiteradas ocasiones lo he mencionado. En el púlpito, el que está ahí siendo instrumento por el Señor no deja de ser un hombre. Y en cualquier momento puede haber una falla. Ni siquiera hablemos algo de premeditado. Y la responsabilidad que tiene todo hijo de Dios a nivel de su vida espiritual, desde el punto de vista particular, para su crecimiento individual, tiene la responsabilidad de escudriñar la palabra y constatar y llegar a contrastar que efectivamente lo que se está enseñando en un salón, lo que se está enseñando en el púlpito, lo que se está enseñando en un estudio bíblico, sea lo que la Biblia dice. Usted no puede conformarse solo con lo que oye. Y hemos puesto en muchas ocasiones de ejemplo aquellos hermanos cristianos de la iglesia primitiva en el tiempo del apóstol Pablo que lo escuchaban predicar a él y ellos iban a verificar si efectivamente lo que el apóstol Pablo decía era lo que estaba escrito, para que usted tenga una idea de su responsabilidad. ¿Qué es lo que hubiésemos esperado que este siervo hubiese hecho? En esa época no estamos hablando de que tenía la Biblia al alcance de su mano. Sin embargo, la responsabilidad de ese hombre era ir ante la presencia de Dios y verificar si efectivamente lo que este viejo profeta estaba diciendo era correcto. Pero no lo hizo. No lo hizo. Y dice el versículo 19, entonces volvió con él, se fue con el viejo profeta. Este siervo joven se fue con el viejo profeta y comió pan en su casa y bebió agua. Cualquiera de nosotros puede pensar, pobrecito, no es culpa de él, ¿no? Lo engañaron. Lo veríamos como una víctima. Y hasta cierto punto sería normal pensar de esa manera. Pero, amados hermanos, de buenas intenciones está lleno el infierno. Y tenga mucho cuidado con eso. De buenas intenciones está lleno el infierno. Ustedes y yo tenemos la responsabilidad de acudir delante de la presencia del Señor. Por eso dice, acercaos confiadamente ante el trono de gracia. ¿Qué nos impide acercarnos a Dios y pedir la guía del Espíritu Santo? Si hoy les estamos enseñando el camino A y mañana usted muy, tal vez ligero hasta cierto punto, comienza a dejarse llevar por otras corrientes, porque lo que más hay en estos momentos es información y de fácil acceso a través del Internet, y usted comienza a escuchar otras cosas y se deja guiar por esas cosas, pues bueno, al final es su responsabilidad, no es culpa del pastor. No será culpa del maestro, será culpa de usted, porque usted termina tomando la decisión. Este siervo tomó la decisión sin consultar a Dios. Era la época donde los siervos del Señor, los profetas del Señor se acercaban al Padre y preguntaban. Él no preguntó. Dice el versículo 20, y aconteció que estando ellos en la mesa, mire lo que ocurre ahora. Vino palabra de Jehová al profeta viejo, que le había hecho volver. Ese profeta estaba bien apartado, ¿ah? Ese siervo estaba bien apartado. Y mire lo que ocurre ahí. Le llega palabra a través de ese hombre, de ese viejo profeta que le había hecho volver. Versículo 21 dice, y clamó al varón de Dios que había venido a Judá diciendo, venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto ha sido rebelde al mandato de Jehová. ¿Por qué había sido rebelde? Porque no había obedecido. Sencillo. No había obedecido. Y la palabra dice ahí, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová, tu Dios, te había prescrito. Y mire a través de quién se lo manda a decir. De ese viejo profeta.
Versículo 22 dice, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Vino enseguida la confrontación al acto de desobediencia y la consecuencia. Y mira lo que la palabra dice ahí clarito. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Ya la había, discúlpeme el término, la había embarrado. Lo había dañado todo. Y yéndose, ya ahora sí, pues, este siervo, le topó un león en el camino y dice la palabra y le mató. Era jovencito, era un siervo joven. No tenemos una edad para poder darles a ustedes a conocer, pero nos basta con lo que dice el versículo número 1. He aquí un varón de Dios por palabra. Y era un varón que, según los teólogos, en relación al viejo profeta, hacen ver una diferencia de edad bastante considerable. Y en ese sentido, vemos acá la consecuencia. Por un lado, la obediencia trae bendición, pero la desobediencia no. Y dice versículo 26, oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Son las consecuencias de la desobediencia. Hasta ahí son los 26 versículos. ¿Qué podemos nosotros extraer para darle aplicación a nuestra razón en este contexto del capítulo 6 de nuestro estudio bíblico? En esta historia, el Señor le dio al profeta instrucciones específicas a este joven siervo en cuanto a lo que debía de hacer. Y mientras estuvo frente a Jeroboam, se mantuvo. Mientras en una instancia primaria, delante de ese viejo profeta, pudo sostener su postura, también la mantuvo. Pero no pudo persistir en sostenerse firmemente en obedecer el mandato de Dios. Cuando nos damos cuenta acá, es que este profeta había recibido instrucciones muy particulares. Al obedecer la voz de Dios, este varón de Dios se convirtió en una persona que hacía señales y maravillas, tanto así que la mano de Jeroboam fue restaurada. Y de pronto tuvo un ministerio interesante, porque se comenzó a difundir lo que había ocurrido delante del rey. Luego se presenta un varón de Dios, como dice la descripción, un viejo profeta que se había apartado de Dios. ¿Y cuál es la descripción para llegar a esta conclusión? Porque este viejo profeta le mintió al siervo del Señor. Lamentablemente, amados hermanos, es importante sostener este análisis comparativo para poder tomar la aplicación para nuestras vidas. ¿Sabías que los hombres de Dios también podrían apartarse de él? ¿Sabían ustedes que los siervos del Señor también podrían apartarse del eterno y soberano Dios? ¿Cuántas personas a nuestro alrededor pueden estar apartadas del Señor? ¿Cuántas personas que están demostrando una vida de doble ánimo, de inconsistencias, de falta de perseverar, de falta de seguir buscando las cosas del reino, están apartados en este momento por sus propias decisiones? La Biblia no nos registra qué es lo que había pasado con este viejo profeta, pero sí nos evidencia de que él estaba apartado prácticamente del Señor. Porque en primera instancia, si él hubiese escuchado con mucha determinación lo que le había dicho ese joven siervo, él tenía que en este caso, como madura en la fe,
haberlo respaldado y haberle animado a seguir obedeciendo la palabra que había recibido. Por el contrario, le miente y lo lleva a su casa y lo lleva prácticamente a cometer el acto de desobediencia que le costó la vida a ese siervo. Lamentablemente, el profeta más joven, el siervo más joven, escuchó otra voz. No escuchó la voz de Dios. Yo le pregunto, amado hermano, en este día, cuando usted se dirige al templo, a la casa de oración, usted se le pide al Señor encarecidamente que le permita escuchar la voz de Él. O usted va a escuchar a un hombre, o usted va a escuchar a un ser humano, o usted va a escuchar a un orador. ¿A quién va usted a escuchar? ¿Al Señor que utiliza ese instrumento, que utiliza la garganta de ese siervo para que la palabra sea compartida? Usted sí le pide al Señor que sea el Espíritu Santo preparando su ser, que le permita escuchar realmente la voz de Dios. ¿Qué es lo que usted considera para prepararse al ir a la iglesia? ¿Usted se ha preguntado si realmente se está preparando para escuchar la voz de Dios? ¿Alguna vez usted lo ha hecho así? Pregúntese en este día si lo está haciendo de esa manera. Porque déjame decirte algo. Hoy comprendí que realmente todo verdadero cristiano tiene una dieta espiritual. Y tal vez tú la has escuchado. Se llama la dieta del pavo. Usted se alimenta con la dieta del pavo. Un verdadero cristiano se alimenta con la dieta del pavo. ¿Qué piensa usted? Bueno, ¿por qué le llaman la dieta del pavo? Porque un cristiano se alimenta de la palabra. Porque un cristiano se alimenta con el ayuno. Porque un cristiano se alimenta teniendo vigilia. Porque un cristiano se alimenta a través de la oración. Un cristiano que realmente vive para el Señor pide la guía del Espíritu Santo y le dice: Señor, yo no quiero escuchar voz de hombre, yo no quiero escuchar consejo de hombre, yo no quiero escuchar palabra de hombre, yo quiero escuchar tu palabra, tu voz. Guíame para no ser engañado. Permíteme discernir espiritualmente, porque el espiritual, dice la palabra, juzga todas las cosas. Lo que quiere decir es que discierne todas las cosas espiritualmente. Porque qué triste es saber de que usted entra a una casa de oración y sale igual o peor que como entró. Porque hay personas que salen de la iglesia a seguir mintiendo, a seguir chismeando, a seguir adulterando, a seguir señalando al prójimo, a seguir haciendo actos de corrupción, a seguir señalando, a seguir teniendo actos de celo, de pleito, de contienda. Cuando la palabra nos dice a nosotros que si realmente usted está predisponiendo su corazón y lo abre totalmente para que el Señor pueda ministrar su vida, amados hermanos, téngalo por seguro que la transformación de ese corazón va a generar una conducta distinta. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Lamentablemente, y hay que reiterar nuevamente este énfasis, el profeta más joven, el siervo más joven, escuchó otra voz, no la voz de Dios. ¿Usted se ha preguntado qué voz está escuchando? ¿Con qué voz usted se está guiando? Cuando el Señor Jesús dice en los evangelios: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Realmente usted está siguiendo al Cristo Redentor y Salvador, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que usted sea redimido, para que usted sea perdonado, justificado, santificado? Mis ovejas oyen mi voz, pero es más fácil en estos tiempos escuchar la voz de cualquiera
bajo pretexto de justificar nuestros actos. He ahí la necesidad que tenemos, amados hermanos, de afinar nuestro oído espiritual. Pero nuestro oído espiritual se afinará si tenemos una nutrición equilibrada, balanceada espiritualmente. Si estamos consumiendo palabra y no consejo de hombre, sino la palabra de Dios. En cierto punto de la vida de servicio, es posible que nos confundamos por las diferentes voces que muchas veces tratan de guiarnos si no estamos buscando la voz de Dios. Así que debemos de asegurarnos de apegarnos a la palabra de Dios. Por eso la palabra dice en sí misma, es lumbrera a nuestro camino, es lámpara a nuestros pies. Debemos, amados hermanos, en estos tiempos y mientras dé la oportunidad del Señor en esta parte del mundo, de aprovechar al máximo y leer la palabra, estudiar la palabra, realmente ser fortalecidos por medio de la palabra. No desperdicie su vida en cosas vanas, suntuarias, huecas, que no edifican, que no fortalecen, que no traen crecimiento, que no traen desarrollo, que no traen madurez a su vida. Busquemos la palabra del Señor. Amemos la palabra del Señor. Deleítese en la palabra del Señor, como dice el salmista. Hagamos ese esfuerzo día a día. Debemos de asegurarnos, de apegarnos lo que más podamos a esa palabra bendita. En el Nuevo Testamento, e incluso el mismo apóstol Pablo nos expresa explícitamente que las personas estaban enfermas y muchos morían porque no discernían el cuerpo del Señor. Por ejemplo, todos los meses tenemos la oportunidad de recordar en 1 Corintios 11 lo que se refiere al tiempo de la cena del Señor. Y dice 1 Corintios 11, 29 al 30. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ahí se refiere que están muertos. No es que están dormiditos en su casa, sino que están muertos. El apóstol Pablo explica la razón por la que había enfermedades y muertes. Acuérdese que esta razón tiene por nombre que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para evitar pérdidas prematuras. E incluso nuestra propia vida, salud, condiciones anímicas, dones, talentos, recursos, que podamos, al no escuchar realmente la voz de Dios, perderla. El siervo más joven perdió prematuramente realmente el instrumento que Dios estaba utilizando para llevar palabra a su pueblo. En ese sentido, esta parte del Nuevo Testamento es interesante, porque aquí se nos explica las consecuencias. Cuando no se discierne el cuerpo del Señor. Discernir el cuerpo del Señor significa darse cuenta o discernir que estamos tratando con el cuerpo del Señor. Y lo vuelvo a repetir. Discernir el cuerpo del Señor significa darse cuenta o discernir que estamos tratando con el cuerpo del Señor. En este espacio de estudio bíblico hay muchos representantes de algunos ministerios y todos los ministerios están conformados por un segmento. Si son niños, por niños. Si es ministerio juvenil, por adolescentes y jóvenes. Si hablamos de organización de varones, están los varones. Si hablamos de organización de mujeres, están las mujeres. Si hablamos de ministerio de matrimonios, están los matrimonios.
Si hablamos de evangelismo, pues bueno, ahí están hombres y mujeres de todas las edades. Si hablamos de adoración, también hay un segmento de mujeres intercesoras que están ahí. Si hablamos de departamentos, va a ocurrir lo mismo. Siempre hay un segmento, hay un equipo. Al final, todos somos parte del cuerpo de Cristo, como dice Efesios 4. Somos muchos órganos, muchos miembros, pero al final todos tenemos una función y una responsabilidad y nos ayudamos mutuamente entre sí. Al final lo que queremos es la unidad del cuerpo. Cuando tenemos clara la idea y la dimensión de lo que se refiere el cuerpo del Señor, más o menos haciendo una analogía a lo que es el cuerpo humano, muchos cuérpanos, muchos órganos en el cuerpo y todos convergen para que el cuerpo funcione. En ese sentido, todas las ovejas que están vinculadas dentro de una casa de oración y puede ser a través de distintos ministerios, organizaciones o departamentos, son parte del cuerpo del Señor. Y son precisamente esas ovejas, aquellas personas por las que Cristo murió. Por las que Cristo murió. ¿Y a dónde quiero llegar, amados hermanos? A la responsabilidad que ustedes y yo tenemos de ser guiados por la voz del Señor, no dejándonos engañar, porque lamentablemente podemos ser causantes de que una parte del cuerpo del Señor sufra las consecuencias. Si, por ejemplo, ustedes supieran de que el dedo de alguna persona estuviera sobre la mesa, no la vas a golpear con un martillo. Una persona llena del amor del Señor ve una mano extendida y ve un dedo gordo encima de una mesa, no le va a caer a martillazo ese dedo, ¿no? ¿Por qué razón? Simplemente no le va a pegar a ese dedo porque sabe que es parte de un cuerpo. Y que si golpea a ese dedo, todo el cuerpo lo va a sentir. En otras palabras, todo el cuerpo va a sufrir. Cuando no logramos darnos cuenta de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, nos metemos en serios problemas. La responsabilidad que tenemos de oír la voz del Señor para no ser mañana más tarde pie de tropiezo o instrumento, lamentablemente, para ocasionar que alguien caiga, realmente será un gran problema para nosotros. Yo le animo a que usted como siervo esté constantemente buscando la voluntad perfecta de Dios a través de dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios en su vida. Déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios en su vida y usted realmente se convertirá en un agente multiplicador de tantas bendiciones, llevando la palabra correcta, llevando la bendición a tantas personas. Cuando desamparamos y no comprendemos que las personas que están a nuestro alrededor, los siervos que están a nuestro alrededor, en este caso los consiervos a nuestro alrededor, que son hijos del Señor también, son parte del mismo cuerpo. Y usted no está asumiendo la responsabilidad que el Señor le llamó. De acuerdo a lo que dice el mismo apóstol Pablo, que toda la escritura es inspirada por el Señor y útil para que usted pueda enseñar, útil para corregir, útil para instruir. ¿Con qué finalidad? De que usted y yo como hombres y mujeres del Señor estemos preparados para toda buena obra. La palabra es la lámpara a nuestro camino. La palabra nos va a llevar a una verdadera vida de intimidad con el Señor. La palabra va a afinar nuestro oído espiritualmente para poder escuchar la voz de Dios y no escuchar cualquier voz. Es la palabra del Señor la que nos va a capacitar. Es la palabra del Señor la que va a abrir nuestra visión y nos va a permitir que no seamos piedra de tropiezo, sino que seamos canal de bendición para llevar a muchos más esa palabra maravillosa. No perdamos, amados hermanos, lo que el Señor ha entregado en nuestras manos. El Señor le entregó dones y talentos. No los pierdas prematuramente. Imagínense, amados hermanos, el Señor tiene en cuenta el nivel de responsabilidad que usted asume al momento de haberle dicho: heme aquí, Señor, envíame a mí. Con su vida, con sus talentos, con sus dones, con sus recursos, con todo lo que usted es, sirva al Señor
guiándose por el Espíritu Santo de Él. Nunca desmaye, no baje la mirada, no mire a ningún otro lado que no sea puesto los ojos solamente en el autor y consumador de la fe, Jesucristo.